Hola, buenos días. Mi nombre es Gina y bienvenidos a Puerta del Cielo. Quisiera contarles un sueño que el Señor me dio y también unas visiones. El sueño es así. El Señor me decía, y este sueño ha sucedido el 18 de junio del año 2024. El Señor me decía, vengo a limpiar, vengo a ordenar y vengo a remover. Él hablaba con una voz estruendorosa que apenas podía yo entender lo que me decía, porque su voz era como truenos. Entonces, en la visión yo me encontraba en España, no estaba acá, yo estaba en España, donde vive mi hija. Y puedo ver a mi hija en la visión. El Señor decía, vengo a limpiar, a ordenar, a remover. Eso es lo que el Señor decía en la visión o en este sueño. Y también puedo ver que no sé si era yo en ese momento o era mi hija, no lo puedo explicar, pero ella era adolescente. Entonces ella comenzó a buscar una salida porque el Señor comenzó a entrar desde la sala, por la puerta, a la misma vez que él entraba, él entró desde la sala. Y a la misma vez que él entraba, él decía, vengo a remover, vengo a limpiar, vengo a ordenar. Y él era gigante, porque en un momento yo volteo para verlo, él era gigante y a la misma vez se veían inundaciones, se veían lluvias y se veía como una tormenta, como tornado, truenos, todo eso se veía, que era en el medio de la noche, que ocurría todo esto. Entonces, veo que en un momento yo digo, pero ¿por qué es que yo quiero salir? Digo, porque veo que mi hija comienza a salir. Y yo digo, pero ¿por qué yo quiero salir? Si es Jesús quien ha venido. Yo no tengo por qué sentir este miedo, porque es el Señor Jesús. Yo digo en el sueño. Pero entonces veo que mi hija, igual, ella ya va saliendo, escapándose, se va al fondo de la casa. Y como no había una salida, ella comienza a hacer como un hueco en la pared porque la tormenta llegaba, las inundaciones, todo el desastre llegaba. Y el Señor decía, vengo a limpiar, a ordenar, a remover. Entonces, cuando lo veo al Señor, lo veo como un gigante, era gigante. Y él estaba con una túnica blanca. Y le veo los zapatos que eran sus zapatos gigantes, ¿no? Y eran del color del barro, ¿no? Tenía como una especie de botas del color del barro. Entonces, y en eso veo a mi hija que comienza a sacar como plantillas de la pared, hace un forado, como un hueco, y ella logra salir de la casa, ¿no? Y ahí termina la visión. Todo esto ocurre en España. Y bueno, después sabemos la catástrofe que ha habido en España, ¿no? Las inundaciones parecidas. Yo cada vez que veía estas imágenes me acordaba del sueño, de la visión que el Señor me dio. Esta visión que estoy contando ahorita, ¿por qué la estoy contando? Porque es necesario decirla. Yo recién la estoy contando y mire cuántos meses, o sea, yo le debía decir antes de que sucediese esto, porque lo que sucedió en España ha sido después, pero yo tengo que contar lo que el Señor me dice. Son muchas las visiones y muchas veces no puedo estar contándolas todas, pero las visiones son para contarlas, hermanos. O sea, uno tiene que decir lo que el Señor está hablando en obediencia a Él. Entonces estas pequeñas visiones y como que el Señor me habla, las estoy asociando a este mismo sueño o visión, porque a finales de este mes, de este año 2024, para empezar el 2025, a finales, en la madrugada yo escuché que el Señor me decía, pero esta vez yo podía ver en la visión, veía la tierra, veía el espacio y veía la tierra, y era como que se acercaba a la tierra y decía, hablando del cielo a la tierra, hablando del cielo a la tierra.
Y yo le pregunté, Señor, ¿qué significa esto que me estás diciendo? Espíritu Santo, si me puedes revelar qué significa. Eso está en Tesalonicenses. Vayamos al libro de Tesalonicenses, que es lo que me dijo el Espíritu Santo. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que nos hayamos quedado, recibiremos al Señor juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es una promesa que el Señor nos ha dado. Jesucristo viene pronto, hermanos. Jesucristo viene en cualquier momento. Ya está hablando, ya está anunciando. Hablando del cielo a la tierra quiere decir eso, que pronto va a sonar la trompeta, porque el Señor con voz de mando va a hablar para que los muertos resuciten, así como esa voz de mando que usó cuando llamó a Lázaro. Cuando le dijo, Lázaro, sal fuera. El Señor habló con voz de mando y Lázaro salió de entre los muertos, porque la muerte no pudo detener a Lázaro. Con la voz de mando, por eso aquí dice bien claro, el Señor con voz de mando va a hablar primeramente a los muertos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos expectantes a su venida. Porque fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 11, que dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque es importante, hermanos, estar expectantes a su venida, ansiar su regreso. Hermanos, el rapto de la iglesia es una realidad. Mucha gente piensa ahora que yo he escuchado que algunos piensan de que no, que el Señor viene ya es el fin del mundo y que viene, que el rapto no existe. Y son dos acontecimientos diferentes. En una, el Señor viene como ladrón, y en la otra, el Señor viene y asienta sus pies en el monte de los olivos. Cuando el Señor viene por segunda vez, Él va a sentar sus pies en el monte de los olivos. Y eso se encuentra en el libro de... Mire lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 14, versos 3 y 4, que dice así: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Se da cuenta, esto va a pasar en la guerra de Almagedón, cuando venga el Señor Jesús con todos sus millares de ángeles y los santos. Pero cuando el Señor viene como ladrón en la noche, Él no va a venir a la tierra. El Señor viene como ladrón en la noche, como lo dice su palabra, y Él lo dice en las Escrituras. Mire lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, que dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. El Señor iba a venir como ladrón en la noche, y que nosotros teníamos que estar expectantes. Ese es otro acontecimiento, hermanos. O sea, no es lo mismo. No es la segunda venida, es una cosa, y la venida como ladrón es otra. Porque en la venida que el Señor dice que va a venir como ladrón, Él va a estar en el cielo. Y nosotros, los que vivimos, los que estamos esperando en Él, que ansiamos su llegada, su regreso,
La novia va a subir con el Señor Jesús en el rapto. Pero para subir en el rapto tienes que estar expectante, tienes que estar alerta, no te puedes dormir. Tienes que estar expectante, anhelando su regreso. Tenemos que estar apercibidos, como dice la palabra de Dios. Tenemos que estar apercibidos, hermano. Si usted no cree en el rapto, no se va a ir. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 17, que dice así: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Se da usted cuenta? Es el Espíritu Santo y la esposa quienes llaman al novio. La persona que no cree en el rapto de la iglesia no se va a ir en el rapto. Se van a ir todos los que anhelan su regreso, los que quieren irse con él. Esa es la novia, por eso se trata, el Señor en todas las parábolas habla de las novias, de las 5 prudentes y las 5 insensatas. ¿Por qué? Porque las insensatas no creían, o sea, ellas usaron todo, pero ellas no cargaban su aceite, no cargaban la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante. La persona que no tiene al Espíritu Santo no se va a ir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien te va a llevar. Cuando el Señor hable con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es el Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo nos vamos a ir. El Espíritu Santo se va con la novia. El Espíritu Santo se va con la novia. Y eso lo dice bien claro. Está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Y 8, que dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todavía no se sabe quién es el anticristo. Él todavía no se ha declarado ante el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo detiene, que es el que protege a la esposa, a la novia. El Espíritu Santo protege a la novia. Mientras que el Espíritu Santo esté en la tierra, este inicuo no se va a presentar. Pero cuando él sea quitado, porque el Señor va a llamar con voz de arcángel, con voz de mando a la novia. ¿Y quién es quien lleva a la novia en los aires? Es el Espíritu Santo quien la lleva a la novia. Entonces ese inicuo se va a presentar a la tierra. E inmediatamente que el Espíritu Santo y la novia se van, se va a presentar, se va a manifestar y se va a presentar este inicuo ahí mismo. Pero él todavía no puede hacerlo porque el Espíritu Santo está en la tierra. Pero cuando el Espíritu Santo y la novia no estén, se va a presentar este inicuo. Y eso lo dice la palabra de Dios, hermanos. O sea, años, porque mucha gente dice, hasta ahora no se presenta el anticristo. No puede presentarse porque está el Espíritu Santo en la tierra. Cuando el Espíritu Santo no esté en la tierra, él se va a presentar. Entonces, y sí, el Espíritu Santo se va. No va a estar en la tierra, pero va a estar el arcángel Miguel para guardar a los que se han quedado. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1, que dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto es muy importante, porque esto quiere decir que en el tiempo de la gran tribulación, el arcángel Miguel será quien defienda a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo ya no estará aquí en la tierra, pero va a estar el gran arcángel Miguel, quien nos defenderá de los ataques del maligno.
¿Quién es el que va a defender a los que se quedan? ¿Quién es el que va a estar en lugar del Espíritu Santo? Es el arcángel Miguel. Él es el que va a estar ayudando a todos los santos de una manera sobrenatural. Hermanos, llamando del cielo a la tierra significa de que en cualquier momento sonará la trompeta y nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados y quiero confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por salvarme de la muerte eterna. Gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo y gracias Dios Espíritu Santo. Amén.